hablando de una posición No. que expresó la candidata del Partido Comunista, que literalmente dijo: entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos, y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos. 24 horas o 48 horas después, el presidente del partido dice: no hay en Cuba gente que esté presa porque piensa distinto, sino porque actúa respecto a lo que el Estado de Derecho que ellos tienen fuera de la ley. Si eso no es una diferencia de postura. Pero la pregunta de fondo es ¿qué relevancia? Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillos. En un mundo donde la escasez es culpa de los que tienen la comida, según la metáfora de Gonzalo Vinter, llega nada más y nada menos que Bárbara Figueroa, la defensora del hambre con dignidad. Según ella, si en Cuba falta el pan y la comida, es culpa de Johannes Kaiser y de la ultraderecha. Vamos a ver en esta entrevista que se enojó muchísimo cuando le cuestionaron por aquella isla. No se enojó tanto que la cámara se le quedó congelada. Ir punteando en los sondeos en los que se conocieron hasta 2 semanas atrás y en los que siguen circulando internamente, ha llevado también a que sean todos contra Jara o varios contra Jara, incluso desde el Frente Amplio, que uno esperaría que quizás no iban a hacer enfocarse tanto en esa candidatura. ¿Cómo han recibido esos ataques desde el Partido Comunista, desde la candidatura? Nosotros lo entendemos como parte del tiempo de esta última etapa de la campaña, ¿no? Era evidente que en estos últimos días y semanas iba a tratar de marcarse con mayor énfasis las diferencias. Eso es algo normal y natural. Nos parece que hay algunas que evidentemente no tienen toda la sustancia que uno hubiese deseado, ¿no? Cuando se ha señalado que hay un programa muy liviano, como abstrayéndose. Claro, de acá que mismo en nosotros el habíamos programa, Gael, estuvimos hace 2 o 3 días con Gael Jomans, por ejemplo, y ella decía: la verdad es que en el programa de Jara, que es el que se ha subido al CERVEL, en fin, no solo el programa es corto, son 7 páginas, pero además solo hay 2 párrafos relativos a seguridad, y ella decía: con eso no se le gana a la derecha, pero en el fondo tenía que ver con qué tan importante era ese asunto para la candidatura, cuál era la señal que se enviaba cuando solo 2 párrafos, por ejemplo, eran de seguridad. ¿Esa es una crítica que le parece liviana a ustedes? Me parece que al menos en el fondo no se hace cargo de las propuestas que se han ido planteando, porque respecto de materias de seguridad, nuestra candidata ha sido bastante clara y ha planteado varios puntos en los foros, en los debates, puntos que han sido además compartidos entre distintas candidaturas. Por lo tanto, asumir que el resumen ejecutivo que uno sube al CERVEL es la expresión fiel de un programa completo, me parece que al menos es tener una crítica sesgada, porque como lo ha dicho, por ejemplo, la candidatura del socialismo democrático, que se plantea muy dura frente a la posibilidad de que el Partido Comunista encabece a la coalición, y diciendo: la verdad es que donde ha gobernado el comunismo en el mundo, no me acuerdo el término exacto, pero cunde la pobreza o algo así, esa idea, ¿verdad? Sí. Sí, ahí nosotros siempre hemos dicho que el único reparo que tenemos, porque nos parece legítimo que alguien diga: mire, no quiero que los comunistas conduzcan. ¿Ah? Quiero que estén, pero no quiero que conduzcan, que es un poco la conclusión, ¿no? Claro, Nos gusta claro, que estén, pero no nos gusta que ellos sean los que lleven la voz principal. Creo que eso claro. es legítimo sincerarlo ante la ciudadanía, porque eso da cuenta de por qué durante los años 90 fuimos excluidos. ¿Ah? Porque recordemos que acá no solamente fue todos derrotamos la dictadura juntos, ¿ah? Pero después en los años 90 no todos estábamos sentados en la misma mesa, ¿no? Y por una disposición y voluntad política que hubo de algunos sectores de que no nos sentáramos. Y lo ha expresado también Guido Girardi y otros, ¿no? Pero eso nos parece que es un debate deseable, ¿no? Es decir, con franqueza, con sinceridad. Mira, aquí es que con la candidatura de Janet Jara nosotros hemos trascendido las fronteras de nuestro arco como más duro, ¿no? Como los nichos. Hoy día la candidatura de Janet Jara trasciende hacia el mundo independiente, trasciende hacia otros sectores, hacia nuevas generaciones, y por lo tanto nos parece que en ese sentido, más allá de que legítimamente alguien pueda decir: yo tengo reparos a que el Partido Comunista pueda conducir un proceso en nuestro país, lo cierto es que hoy día somos la carta más competitiva, y sostener que por el solo hecho de que alguien no quiere que el Partido Comunista esté, no somos los más competitivos, nos parece que no es un argumento suficiente. Decir consuelo, pero valga el minuto para hacerlo, es que sostener que donde ha gobernado el comunismo ha habido hambruna es desatender una realidad que hoy día por lo menos tiene a China en un lugar privilegiado en el debate de la geopolítica mundial, ¿no? Y ahí hay un partido comunista chino. Sí, con una combinación de mercado y régimen autoritario.
Claro, pero es un modelo que nadie hoy día se atreve a cuestionar. Lo digo solo para... Porque nadie se atreve a cuestionarlo porque tiene mucho poder y todo el mundo negocia con ellos. Por eso lo digo, porque acá es muy simple decir no, donde ha gobernado el comunismo y hambruna, pero en realidad es poco hacerse cargo, al menos de la realidad de China. Digo, en términos de lo otro que se ha instalado ¿no? fuertísimo es la tradicional discusión sobre Cuba, ¿ya? Pero lo interesante es que esta discusión ahora está entre la candidata y el presidente del partido. ¿Verdad? A la candidata la han empujado mucho a que se pronuncie sobre Cuba. Ella insistentemente ha dicho, yo voy a ser presidenta de Chile, no se puede... Bueno, en fin, no me hagan hablar de los otros países, yo estoy postulando para Chile, pero a la hora de los que hubo es relevante saber cómo se plantea frente a eso. Y ella dice, bueno, la verdad es que sí, hay informes sobre detenidos políticos y eso me parece que es una violación de los derechos humanos, ante lo cual esta misma semana en la radio cooperativa la doctora Carmona salió a hablar de la autonomía de los pueblos, a que no era que hubiera presos políticos, sino que había otras reglas y que por lo tanto esas personas estaban detenidas porque habían otras reglas en Cuba. ¿Cómo resuelve esas contradicciones internas del partido? O sea, nosotros las tenemos resueltas por la vía de la política que aprobamos en el Congreso. Y lo que nuestra candidata ha dicho con absoluta claridad es que en materia de vulneración de los derechos humanos no hay doble estándar. Y eso también lo dice el informe, las resoluciones y el informe de nuestro Congreso desarrollado en enero de este año. Tenemos una mirada particular sobre Cuba y lo hemos dicho siempre. Exacto. Entonces, nos parece Pero hay diferencia entre la postura de la candidata. La candidata dijo que había violaciones, que había detenidos políticos, que había presos políticos, eso dijo. Y yo diría que en esto, el presidente del partido dice que no. Es que yo diría que más que decir que aquí lo que hay son diferencias entre la candidata y el presidente del partido, lo que tenemos es un debate que ha sido sesgado. O sea, yo lo he dicho en todos los tonos, lo dije una vez acá contigo, Consuelo, hace un par de meses atrás. Nosotros no tenemos problema de debatir sobre política internacional, si no es un problema. ¿Por qué va a ser un problema sentarnos a discutir? Pero discutamos en serio. Lo que a nosotros no nos parece es que acá se pretenda, y eso también se lo hemos hecho saber, ¿no? A nuestros propios aliados de coalición que han planteado este tema. Una cosa es que uno debata sobre política internacional, sobre, por ejemplo, la profundización de la democracia y la crisis de la democracia a nivel global, el debate sobre las violaciones a los derechos humanos, considerando el estándar de todos los países, parte de debate. Lo que nosotros sí hemos dicho es que si eso lo vamos a hacer en torno a los límites o el contorno o el contexto que la derecha quiere instalar en Chile, porque quienes plantean persistentemente este tema no es cualquier sector, es particularmente sectores de la derecha, el candidato Kaiser, o sea, que Chilezuela, que pero acá, ahora yo le estoy haciendo la pregunta entre la postura... Sí, por supuesto. Y Venezuela, pero estamos hablando de la diferencia en la postura entre la candidata y el presidente del partido, Sí, además a 3 días de la primaria. Entonces, eso es lo que uno le sorprende. Es que a mí no me sorprende porque en realidad no tiene nada de sorprendente cuando, insisto, el contorno del debate a nadie le sorprende. A mí me sorprende mucho más que nosotros estemos debatiendo estos temas única y exclusivamente porque este contexto lo pone la derecha. Eso me parece más preocupante. Me parece más preocupante cuando un candidato de derecha hace aseveraciones falsas, diciendo aquí nos vamos a convertir en esto, o que si el presidente va a los BRICS, entonces estamos en la línea de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y que eso no nos asombre y más nos enfrasquemos en el debate de si el presidente de un partido y su candidata tienen una posición extremadamente similar o no. A mí me parece que aquí no hay una contradicción. Por eso digo, no es lo mismo decir, no, mira, hay una mirada distinta, y Janet Jara dice, no, mira, en realidad yo tengo una posición diametralmente opuesta que mi partido en materia de Cuba. No es eso. ¿No le sorprende que salga la autora Carmona a plantear diferencias con la candidata cuando la candidata está, en teoría, a punto de ganar? ¿Y para qué hay que... No me ayude tanto, compadre, como dicen en el campo? Yo vuelvo a insistir, en esto no hay que confundir las cosas. Hoy día nosotros tenemos una candidata que trascienda las fronteras de nuestro partido. De hecho, es respaldada, es nuestra candidata del partido, es candidata de Acción Humanista, es candidata de la izquierda cristiana. Hay un comando de independientes encabezado por Alejandra Sepúlveda. Eso... Es que no nos hemos pegado, pero Bárbara, no entiendo por qué no me puede responder la pregunta. La candidata del partido dice que hay informes sobre presos políticos y que eso es a ella le parece que es una violación de los derechos humanos, que hay informes internacionales que hablan de presos políticos. Usted recién hacía referencia a Amnistía. Tengo acá la página abierta de Amnistía sobre Cuba y habla sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales y a los derechos humanos en Cuba. Pero Lautaro Carmona lo pone en un contexto donde lo relativiza. ¿Y cómo eso no va a ser sorprendente? Yo vuelvo a insistir, Consuelo, no es un tema de relativización.
El presidente lo que ha dicho, y en algo yo creo que todos podemos concordar, sobre todo hoy día cuando vemos situaciones tan complejas como síntomas de guerra a nivel mundial e intervención de grandes potencias de manera unilateral para resolver conflictos de manera bélica, como lo que ocurrió con la intervención de Estados Unidos en el conflicto Israel-Irán. Cuando uno ve esas situaciones, lo primero que uno tiene que plantearse es de qué lado está. Nosotros estamos del lado de la paz, bloqueo. ¿Y eso significa qué? ¿Que entonces los cubanos los tengo que sentar en una mesa aparte? No, tengo que sentarlos en la misma mesa. Entonces, en la misma usted mesa. también... El problema es que usted las acciones no son suficientes, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, había estos pronunciamientos de Naciones Unidas y por más que existen los pronunciamientos, pareciera ser que eso no se oye padre para Estados Unidos. Pero bueno, ¿me entiendes? Pero por eso el debate de política internacional requiere un abordaje mucho más integral y sistémico, y solo hemos dicho, en este marco, y yo lo sigo sosteniendo, pretender que esto se va a resolver solamente a partir del debate de la calificación, o que este es un problema de contradicción entre el presidente de un partido y una candidata, y que a nadie le sorprenda que esto lo estamos debatiendo como lo estamos debatiendo, porque el contorno del debate lo instala la ultraderecha en este país, a mí me parece realmente sorprendente. Y yo no voy a entrar, al menos, en un límite que es el límite que me pone la ultraderecha para debatir. Porque si hoy día digo una cosa, acá nadie está hablando de la ultraderecha, estamos hablando de una posición que expresó la candidata del Partido Comunista, que literalmente dijo: entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos, y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos. 24 horas o 48 horas después, el presidente del partido dice: no hay en Cuba gente que esté presa porque piensa distinto, sino porque actúa respecto a lo que el Estado de Derecho que ellos tienen fuera de la ley. Si eso no es una diferencia de postura... Pero la pregunta de fondo es: ¿qué relevancia tiene eso para el debate que estamos haciendo respecto a la primaria? Tiene toda la relevancia, porque Janet Jara quiere ser presidenta del país junto con el Partido Comunista. Y la pregunta es, ¿cuál es? No, a ver, la pregunta es, ¿estamos debatiendo esto porque de verdad nos interesa debatir sobre derechos humanos? Por eso vuelvo a preguntar, ¿no? Y eso es lo que he insistido. No, porque es importante saber dónde se ponen los candidatos y los partidos que los respaldan respecto de ciertos temas. O sea, yo voy y le pregunto a Kast sobre Punta Peuco. ¿Por qué no voy a preguntarle sobre la postura de Cuba al Partido Comunista? Eso es súper legítimo. Lo que pasa es que a nosotros nos han preguntado más de 1000 veces, Consuelo. O sea, no es que tú me estés preguntando hoy día por Punta Peuco. Porque Janet Jara está planteando una postura diferente a la que siempre ha tenido el partido, y eso es algo llamativo. No se le pregunta persistentemente a los candidatos de derecha sobre temas de derechos humanos. Es a nosotros a quienes persistentemente, no una vez, no hoy día, siempre, se nos pregunta una y otra vez sobre esta materia. Entonces, lo que... Pero Janet Jara tiene una posición diferente a las autoridades del partido. O sea, Bárbara, usted misma, dígame, ¿está de acuerdo con lo que dijo Janet Jara? ¿Hay presos políticos en Cuba? ¿Está de acuerdo con eso? Consuelo, yo le voy a decir algo que he dicho ya 3 veces. En materia de política internacional y en estos debates sobre la crisis de la democracia a nivel global y sobre el debate de derechos humanos de manera global, nosotros estamos disponibles a discutir. Yo no voy a aceptar que el contorno del debate sea el contorno del debate que quieren sectores que yo no respaldo, que no comparto. Si alguien de eso quiere hacer una infinita discusión en el marco de una primaria donde vamos a ir a debatir sobre cómo terminamos con las listas de espera, sobre cómo logramos avanzar en aumentar el salario mínimo a los 750.000 pesos, si alguien cree que este debate es más trascendental a la hora de hablar de gobernabilidad, yo lo puedo respetar. Pero no me pidan que nosotros entremos en ese contorno, porque no es un contorno para hablar de manera legítima sobre la crisis de la democracia a nivel global y sobre la crisis de los derechos humanos. En serio. Entonces, yo en esto sí pido que puede no estar de acuerdo con las respuestas que uno da. Pero lo que pido yo por supuesto que estoy de acuerdo con cualquier respuesta que me dé un entrevistado, pero en general la pregunta era como clara, ¿con cuál posición está de acuerdo? Y es que yo usted no me quiere contestar en esos términos porque me está diciendo que esto es un marco que está instalando la ultraderecha, cuando es algo que está diciendo Janet Jara y algo que está respondiendo Lautaro Carmona, Bárbara. O sea, no, lo que yo le he dicho es que el contorno de este debate no lo estamos haciendo porque a mucha gente le interese que Cuba sea soberana. Les interesa porque hay un contorno del debate que ha impuesto la ultraderecha. Yo ese marco no lo reconozco como propio.
En el mundo del progresismo tenemos mucho que debatir, insisto, sobre profundización de la democracia, los derechos humanos, pero lo vamos a discutir en el marco del progresismo. Yo no lo voy a discutir respecto de los contornos que pretenden poner otros, porque estos temas no serían temas si no estuvieran puestos desde la vereda del frente, francamente. ¿Y qué es la vereda, ¿y qué es la vereda del frente? Si esto es lo que hemos visto, esto se ha discutido en los debates entre los propios candidatos. La propia Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, lo dijo. No estamos hablando de algo que esté diciendo Kaiser ni nadie. Yo le vuelvo a insistir. No, perdón, Consuelo. Eso es no querer ver lo que está ocurriendo en el debate nacional. Y yo no puedo abstraerme de eso, lo siento. Entonces, ¿usted cree que Janet Jara no debería haber respondido lo que respondió? ¿Que pisó el palito y no debería haber respondido lo que respondió? No, por supuesto que no. La candidata tiene que responder las cosas. Si no somos candidatos, ¿me entiendes? Si no, uno no tiene candidato. ¿Y usted vocera del comando? Pero entonces... lo que no podemos pretender es tratar en esto de generar una contradicción. Aquí hay sectores que estamos por la paz, que no queremos sumisión, que nos parece que es mucho más grave que lo que es hablar respecto de posiciones que se nos han insultado infinitamente respecto de algunos países, es debatir sobre qué es lo que ha pasado con la intervención de Estados Unidos en Irak de manera unilateral, violando derechos humanos, y eso pareciera ser no un tema relevante, ¿no? Tratados internacionales, y pareciera ser que eso no es un tema relevante. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde Israel sigue generando políticas de exterminio, pareciera claro, porque tiene que ver con aquellos países donde gobierna el partido de la candidata que está rankeando en las encuestas. Sí, de verdad. Pero nosotros lo hemos dicho de manera persistente. No, mire, por eso le digo, en materia de derechos humanos hablemos en serio, pues. Hablemos en serio sobre políticas de exterminio, no me digan que si me quieren decir que el debate es de derechos humanos, hablemos en serio. Pero no me digan entonces usted lo sincera bien. Entonces el debate no es sobre que nos importe la democracia, no es que nos importe los derechos humanos, queremos saber si usted va a implementar el modelo que tienen otros países. Y la candidata y el partido ha sido súper claro. Nosotros no tenemos modelos. Nosotros construimos los procesos a la chilena como lo hemos hecho en 113 años de historia. Esa es una tranquilidad. Y eso por eso nuestra candidata lo ha dicho con mucha claridad. Nosotros vamos a gobernar en Chile. Entonces hablemos de Chile. Porque si la verdad de la pregunta es, ¿usted quiere implementar este modelo en nuestro país? La respuesta es súper clara. No, nosotros no tenemos modelo. No lo tuvimos en el 73 cuando apoyamos el gobierno de Salvador, el 70 cuando apoyamos el gobierno de Salvador Allende, ni lo hemos tenido cuando hemos apoyado y hemos sido parte de ningún gobierno. Hablando del modelo a la chilena, en un ratito más yo supongo que va a estar en el acto de natalicio del presidente Allende, ¿verdad? En el monumento al presidente Allende, ahí afuera de la Moneda. Me imagino que va a participar en ese acto, ¿verdad? Sí, vamos a estar acompañando. Hoy día se conmemora el natalicio del presidente Salvador Allende. Como todos los años vamos a asistir junto a delegaciones de distintos partidos a entregar nuestra ofrenda floral, a hacer nuestro reconocimiento. Nosotros fuimos un partido muy comprometido Allende, pero también hemos hecho nuestro el legado del allendismo y por lo tanto, bueno, vamos a estar en los cambios y transformaciones en el país. Para que claro, pero es que Jadwe y Jara representan dos liderazgos diferentes y dos miradas diferentes. Y no es algo a lo que en general estábamos acostumbrados los observadores de la política chilena a que esas diferencias se ventilaran en el Partido Comunista. Eso es algo nuevo. Es que por eso digo, yo no sé si uno puede decir son liderazgos diferentes. O sea, los seres humanos somos distintos. ¿Por qué tendrían que ser iguales? A menos que supusiéramos que todos los comunistas somos iguales. Tan diferentes que Janet Jara no recogió el guante cuando el presidente del partido insinuó, ya no sé qué verbo porque me vas a decir que el verbo es inadecuado, pero la idea de que una vez que le cambiaron la cautelar participara más activamente en la campaña, y ella le dijo, sí, genial, que volantee. Sí, pero yo creo que, o sea, sería diferente si es que a mí me dijeran, no sé, ninguno de un liderazgo sí fue más innovador y el otro menos. Tranquilidad. Con tranquilidad. Nosotros en esto no nos obnubilamos por los datos de las encuestas. Ya. Está todo el debate, y esto prometo que es lo último. El asunto de suspender militancia o de renunciar, etcétera, etcétera. Tú, como secretaria general del partido, ¿te parece una buena idea? Hay que ver si puede ser salirse del partido o suspenderlo, qué es lo que dice la ley. Hay como opiniones es que en esto ya fue claro el CERVEL se pronunció. Esto no es un debate porque estaría fuera de todo plazo, además. Pero lo que sí tenemos absolutamente claro nosotros es que ya hoy, ni siquiera pensando en el 29 en la noche, ¿no? Hoy día la candidatura de Janet Jara es una candidatura que está más allá de las fronteras de nuestros partidos. Y digo de nuestros partidos porque nosotros, Acción Humanista, Izquierda Cristiana,
va más allá de las fronteras de nuestro partido y es evidente que quien triunfe el 29 de junio o quien sea el electo a la carta de representación de nuestro sector tiene que representar a todas y a todas las sensibilidades. Eso está fuera de debate, es lo que firmaron los candidatos el día que inscribimos la primaria. Por lo tanto, para nosotros eso es palabra, es ley. Nosotros vamos a cumplir con el compromiso. Esperamos que ese sea el Dice, esfuerzo de todos. Está la discusión también ahí como de acercarse a la democracia cristiana. No estoy cumpliendo. Chiquillos, yo estoy cansado y seguramente ustedes también cuando los zurdos responden de que China es un país comunista y ha salido a flote y es una potencia mundial hoy en día. Claramente nos están tomando el pelo y nos están viendo la cara de hueones que obviamente no lo somos porque estamos bien informados con la verdad por delante, señores. No tenemos el cerebro lavado como todos los huevos que repiten esto. Ayer también lo decía el autor Carmona. ¿Cuánto dijo el viejo? Dijo, Vietnam y China son países comunistas y sin embargo hoy en día tienen riqueza, han sacado a cuánta gente de la pobreza. Señores, son dictaduras, ¿ok? Hay totalitarismo, hay vigilancia controlada, está el gran hermano allí, es otra cosa, es el futuro. No podemos comparar, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, países que de verdad aplican ese modelo en la región, han fracasado. No, nos lleva a China. ¿Que vas a poner modelo chino en Chile? Imposible, imposible. Vas a morir en el intento. Incluso también estoy cansado de esto cuando dice, no, nosotros no queremos el modelo cubano, nosotros queremos el modelo chileno. ¿Y cuál es? ¿Lo van a inventar? ¿Un paralelo al cubano nada más? ¿O un modelo que chileno, pero que al cabo de 3 años va a terminar siendo cubano? Por favor, señores, ¿creen que uno es tonto, no? Cuando nos dicen estas cosas. A veces yo me pregunto, ¿quién puede creer, por ejemplo, hoy en día de que la señora Jara, como dijo acá la señora Figueroa, que es una persona transversal, que llega a todos lados? Bueno, quizás la gente que no está informada se da cuenta de eso, pero es una mentira, o sea, es una maquillada la que están haciendo. Y cuando gobiernan, obviamente que van a gobernar con las ideas del comunismo, como lo han jurado ellos a esa Biblia marxista que tienen. Por otro lado, ¿qué le cuesta reconocer tanto que hay presos políticos en esa isla, ¿no? En esa isla gobernada por tiranos de hace cuánto tiempo, ya que no podemos negar, chiquillos, han llevado al desastre, a la hambruna, todo lo que es eso. O sea, Cuba en estos momentos vive en los años 80, en los 70 quizá. ¿Vieron los autos que hay, por ejemplo, allá todo más viejo que la mierda? Por ejemplo, los videos que hacen muchos turistas que están allá y puedes ver la miseria, cómo son las casas, cómo son las calles, cómo están todos los edificios derrumbados porque no hay inversión. Así como la señora Bárbara Figueroa, porque las propuestas que tiene esta mujer junto con Jara es subir más impuestos a los ricos, ¿no? Subirle tanto los impuestos que los terminen asfixiando y todos se terminen yendo a unos países donde los expriman menos y pongan ahí sus capitales y con el tiempo Chile se va a ir alejando del mundo. Eso es lo que buscan ellos. Y además, como todo zurdito octubrista, ¿no? Diciendo de que estos temas son los que ponen en la mesa la ultraderecha, que es Johannes Kaiser, que es José Antonio Caz. Por favor, señora Bárbara Figueroa, les preguntan siempre a ustedes, porque la tipa dice, siempre a nosotros nos preguntan, a los de derecha nunca. No, es que los de derecha son claros con su postura ante la violación a los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, por ejemplo, y son ustedes los que la niegan, son ustedes los que dan tanta vuelta, incluso llegan a enojar antes de responder. Señora Bárbara Figueroa, sí, te lo van a seguir preguntando siempre porque es muy zarpado y es muy loco de que estés avalando tiranía, o sea, cosas que nosotros vemos hoy en día. Lo dije en el video anterior, en la entrevista de Munra Carmona, por ejemplo, lo que pasó con el teniente Ojeda. O sea, eso, alguien que banque esa tiranía... No, te lo van a preguntar siempre, y más encima si todavía tu candidato está postulándose por unas primarias presidenciales, como que nos daría a pensar de que ese modelo mismo lo van a aplicar en Chile contra sus opositores, contra la gente que a ellos no les guste, porque esto, la única forma de mantenerse en el poder es con dictaduras, porque por ideas, por economía, se les derrumba todo. Y que no se nos pase, chicuelos, de que en el programa de Jara para gobernar solamente 2 párrafos se hablan de seguridad, el resto solamente puras modificaciones nada más al modelo chileno. Así que esta señora está del lado de los delincuentes, al igual que lo que está haciendo Boric, no, nada por la seguridad, que para mí eso es uno de los temas más importantes y es uno de los golpes más fuertes que le ha dado el comunismo, que le ha dado la izquierda a la población chilena, ¿no? El dejar las fronteras abiertas con los delincuentes más avanzados de la región para que lleguen a hacer encerrona, lleguen a hacer sicariatos, secuestro y todas esas cosas que hoy estamos viendo y que no lo podemos negar que vienen de ellos, chiquillos. ¿Cuánta gente ha muerto? Justamente por las políticas de fronteras abiertas de este gobierno de mierda. Así que por eso yo los detesto con toda mi alma y bueno, esperemos nada más que la gente sepa votar y que el comunismo cada vez esté más lejos de llegar al poder, aunque todo indica de que esta va a ser la candidata de la izquierda, ¿no? Bueno, chiquillos, si les gustó este video, ya saben, la forma que pueden ayudar es suscribiéndose al canal, activando la campanita, comentando también, yo lo estoy leyendo siempre, gente, de verdad, muchas gracias a todos los que están suscribiendo, a todos los que comentan, de verdad, a veces yo no respondo, porque estoy muy ocupado siempre, gente, si supieran, pero dale, yo de verdad estoy muy contento, un agradecimiento a todos porque el canal veo que está creciendo bastante, y bueno, lo que yo les traigo, gente, es información de verdad, ¿no? Hay que estar informado de cómo los zurdos están pensando gobernarnos. Bueno,
Suscríbanse, no olviden de hacerlo y gracias por ver este video.